El trabajo no es solamente una obligación, sino una fuente principal del derecho. Según la doctrina social, es el factor de mayor utilidad social como la subsistencia humana. Según Juan Pablo II, destaca que el respeto a los derechos de los trabajadores es esencial para la paz del mundo contemporáneo. La Revolución Francesa y el dogma de la libertad. La Revolución Francesa glorificó los derechos individuales, pero su formulación teórica generó situaciones precarias. La libertad sin controles permitió usos ilimitados. Para la supervivencia, los trabajadores debían aceptar condiciones de miseria impuestos por los patronos bajo la ficción de libre contratación. Consecuencias de la Revolución de 1792. Este cambio aumentó los vicios del orden económico previo, fomentando crisis y desocupación. Sin embargo, esta miseria generalizada dio nacimiento a nuevas teorías que buscaban cambiar los fundamentos jurídicos, motivando el surgimiento de la legislación protectora para el más débil frente a la autonomía de la voluntad. El movimiento cartista en Inglaterra. En 1842 el movimiento cartista denunció que los hombres mueren de hambre, debido a jornadas interminables y salarios de miseria. Sus luchas por la Carta del Pueblo lograron reformas electorales y el reconocimiento de la libertad de las asociaciones tras disturbios provocados por el trato inhumano a menores. La Revolución Francesa de 1848 en París. El 24 de febrero de 1848 el pueblo se alzó contra el absolutismo, proclamando la Segunda República Francesa. Se conquistaron los derechos fundamentales, como el sufragio universal, la eliminación de la prisión de deudas, la reducción de la jornada laboral y por primera vez el reconocimiento del derecho de la asociación y huelga. El movimiento socialdemócrata alemán. Bajo la guía de Ferdinand Lassalle nació en 1863 un movimiento que buscaba mejorar las vías pacíficas. Su programa de Eisenach, que exigía una educación gratuita, prohibiendo el trabajo infantil y una jurisprudencia laboral independiente, demostrando que la clase proletaria podía ganar derechos mediante la participación parlamentaria. La Comuna de Francia del poder obrero. Tras la derrota de Francia en 1870, los trabajadores toman el control de la ciudad y convierten las fábricas abandonadas en cooperativas autogestionadas. Y aunque esto terminó en represión, sembró la idea de que el derecho debe basarse en la equidad y en la conciencia de clase. Impacto en la revolución industrial. El uso de máquinas generó riqueza extrema para unos pocos y miseria para la mayoría. Esta contradicción obligó a los obreros a crear sindicatos y la huelga nace como el principal mecanismo de defensa social y legal. La Revolución Rusa de 1917. Esta rompe el derecho tradicional al priorizar los derechos económicos. La empresa deja de ser un feudo y pasa a ser una comunidad laboral. Este también impulsa las conversiones colectivas y la representación sindical para proteger la dignidad humana. Constitucionalismo francés, 1791 a 1795. En este expresa que el hombre no es una mercancía, el trabajo no se vende como propiedad. La asistencia pública lo define como una obligación sagrada y el Estado debe asegurar la subsistencia de los ciudadanos a través del trabajo digno. Instituciones sociales del siglo XX. Alemania 1919 e Italia 1947. La economía y el trabajo entran por primera vez a los textos constitucionales. Se regulan los derechos fundamentales para las mujeres y los menores y se garantiza la libertad de asociación. Derecho laboral en el bloque socialista. La filosofía de este es que el trabajo se define como un derecho y un deber, basado en las constituciones de la URSS, Polonia, Hungría y China. El bienestar colectivo y la organización del Estado están por encima de la propiedad privada. Declaraciones internacionales de derechos. Desde la Declaración de Virginia en 1776 hasta la Declaración Universal de 1948, el mundo ha reconocido que el Estado debe velar por el bien común. Se establece el derecho al trabajo, a la libre elección, a condiciones equitativas y a la protección contra el desempleo. La Organización Internacional del Trabajo, OIT. Creada en 1919 por el Tratado de Versalles, la OIT afirma que todos los seres humanos tienen derecho a perseguir su bienestar material y espiritual en condiciones de libertad y dignidad. Sus convenios buscan niveles de vida elevados y la justicia social permanente. ¿Qué es la cuestión social? Se define como la pugna de interés entre quienes poseen todo y quienes solo tienen su fuerza de trabajo. León XII la describió como los males que aquejan a clases inferiores. Es un problema permanente que surge del deseo humano de bienestar material frente a recursos desiguales.
Evolución del conflicto laboral. La historia ha pasado por el esclavismo, el feudalismo y el capitalismo inicial, donde el salario era visto solo como un costo de producción. Hoy el derecho del trabajo busca que el salario sea un ingreso que garantice la paz social y el respeto al trabajador como un ser humano. Las internacionales obreras. La primera internacional, en 1862, buscó la solidaridad mundial, aunque fracasó por desacuerdos entre Marx y Bakunin. La segunda internacional, en 1889, fue más organizada y luchó por la resistencia armada y la mejora de las condiciones laborales a nivel global. El 1 de mayo y la jornada de 8 horas. En 1884, en Chicago, se inició la lucha por la jornada máxima de 8 horas. La represión violenta dio origen a los mártires de Chicago. Desde 1889, el mundo conmemora esta fecha como el Día del Trabajo, un triunfo histórico de la solidaridad sindical. El sindicalismo moderno en América. Desde la creación de la Confederación Obrera Panamericana en 1918 hasta la Organización Regional Interamericana de Trabajadores, OIR, el sindicalismo ha buscado la unión continental. Estas organizaciones defienden la libertad sindical y el progreso económico en toda América. Y por último, el trabajo en la América precolombina. Antes de la llegada de los europeos, pueblos como los incas, aztecas y los chichas ya tenían organizaciones sociales y laborales avanzadas. Estas civilizaciones alcanzaron un alto grado de desarrollo en el manejo de la tierra y la vida comunitaria, demostrando una cultura de trabajo milenaria.